Hoy toca el turno al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Si la memoria no me falla, ahora mismo hay constatados 8 contagios en su isla. La situación está bastante controlada. ¿Cómo están llevando esta situación y sobre todo el estado de confinamiento ahora mismo? Bueno, buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. Bueno, estamos llevándolo con mucho rigor, para que puedan tener un ejemplo. En el puerto de San Sebastián, que habitualmente entra y sale 5.000 personas, hoy, por ejemplo, entre todas las navieras, pues solo han entrado 40 personas. Solo. El aeropuerto cerrado y, por tanto, el confinamiento de toda la gente. Porque esta es una clave, es decir, el aislamiento del exterior y el permanecer en casa, creo que es la mejor apuesta para combatir este coronavirus. Pero simultáneamente requieren hacer muchos más controles. Hay que tener en cuenta, a mí me alegra que hoy haya llegado un avión, espero que a Canarias, espero que haya llegado lo que yo estoy demandando. No le pido en este momento al gobierno, sino solo que me mande los kits para el PCR de diagnóstico, para diagnóstico rápido de los ciudadanos y de cualquier profesional de la sanidad. Porque en este momento lo que estamos haciendo en el puerto son controles muy rudimentarios. Es decir, de temperatura, ¿no? Sí, estamos haciendo el de temperatura todavía porque no tenemos otro. Claro. Porque esa es la clave. Es decir, si a mí me llegan a La Gomera esos kits PCR de respuesta rápida, yo hago en una semana toda la isla, garantizo que no va a tener ningún tipo de contagio o detectamos los que hay. Solo han habido esto y desde luego lo que estamos haciendo es un control en el puerto para desinfectar vehículos, para también desinfectar lo que es el calzado de todos los ciudadanos que entran a la isla de La Gomera, la toma de temperatura, y hay que tener en cuenta que además tenemos una ficha que se pasa a el centro sanitario para ver de dónde viene el pasajero, para ver si se tiene que tener algunas medidas de control. Esta realidad a nivel del exterior, en el interior estamos haciendo un transporte de mismo para los servicios esenciales entre municipios con el servicio regular de transportes que no tiene coste alguno y que además estamos desinfectando diariamente por la noche para circular por la mañana en los vehículos. Unido a esto, nuestra preocupación también son los centros que prestan servicios a nuestras personas mayores, a nuestros menores, a el Centro de Diversidad Funcional y nuestros mayores, tanto ayuntamientos como cabildos. Y nosotros lo que estamos haciendo, independientemente de que hayan llegado o no material por parte del gobierno, nosotros hoy, por ejemplo, es el tercer día, en la tercera ocasión que suministramos material a estos centros, material como por ejemplo hoy repartimos 7.000 guantes, 3.400 mascarillas ya quirúrgicas que tienen una protección importante tanto para el personal que trabaja como para los mayores. Hemos tomado la decisión de seguir un protocolo de aislamiento en la medida de que las dimensiones de los centros lo permiten para aislar a cada mayor y además siguiendo el protocolo para los residuos de tal forma que hay un contenedor específico y especial para estos fines en cada una de las habitaciones. En cada una de las habitaciones el gel, porque además de todo lo que he dicho, hemos repartido geles hidroalcohólicos, lejías, en fin. Estamos haciendo una tarea que lógicamente nos lleva a la protección máxima. Claro, a falta de esos test que llegarán, esperemos pronto, se están poniendo todas las medidas, por lo que escucho, por parte del Cabildo de La Gomera para evitar la expansión del coronavirus y para poner frenos sobre todo. Señor Curbelo, aquí hemos hablado hoy en la mesa de cuándo será el fin del confinamiento, de qué manera se va a establecer, qué medidas van a adoptar las autoridades y también se ha hablado de que, por ejemplo, podría ser la isla de La Gomera, ya que tiene la situación bastante controlada, una de las primeras en salir del confinamiento cuando se produzca. Pero yo creo que hay que hacer una pregunta. Si La Gomera sale del confinamiento y no tenemos contacto con el exterior, con la condición de insularidad, poco podemos hacer. O lo propio cuando aperturamos a la actividad económica principal, que es el turismo, lo hacemos nosotros, pero si no hay países
emisores de turistas que se recuperen, pues la cosa tampoco va bien. Bueno, en definitiva, para terminar el tema anterior, decirle que los contagios siempre han venido del exterior, no hay contagios comunitarios, importados, no hay contagios comunitarios entre los ciudadanos de la isla de La Gomera y por tanto la situación está bastante controlada. Yo creo que vamos a salir pronto de esta realidad de crisis sanitaria, por identificarla a nivel general, pero simultáneamente tenemos dos crisis que hemos de combatir. Nosotros, por ejemplo, hoy en la isla de La Gomera recibimos 40 peticiones de personas que necesitan ayuda ya a domicilio, bien de víveres, porque no tienen ingresos y demás. Y esta situación se va a ir incrementando, es decir, si antes habían pobres, cada vez van a haber más. Si antes habían 200.000 parados, próximamente habrán más de 400.000. Si antes habían diferencias sociales, van a producirse cada día más. Por tanto, esa es una necesidad que tenemos que atender. Yo creo que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar previsiblemente un decreto ley donde establece una serie de medidas fiscales, económicas, administrativas y de distinta naturaleza que va a permitir pensar en eso. Pero es que además de la crisis social tenemos la crisis económica. Hay que tener en cuenta que la actividad económica principal, que es el turismo, dicho sea de paso, el REF, de los recursos del REF, y por tanto el IGI es un tributo especialmente fuerte en el seno de los recursos del REF, son de los que se nutren el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Si vamos a tener una merma de esos recursos del orden de más de 4.000 millones, pues sabremos que tenemos que hacer todos una serie de ajustes presupuestarios para poder atender a las demandas que en el ámbito social de cada isla se van produciendo. Yo creo que a Europa le queda tomar una decisión que, tal y como he visto las declaraciones del primer ministro holandés, van a ser, del mismo modo que la canciller Merkel, van a ser en sintonía con producir una flexibilización de las reglas fiscales y por tanto permitir que España y las comunidades autónomas, porque hay que tener en cuenta que todo está concadenado, tengamos la posibilidad no solo de gastar esos recursos que es previsible que el Estado eche mano de ellos para poder atender los pagos, pero también es importante tener en cuenta que nosotros vamos a necesitarlo, al menos que nos permita endeudarnos de alguna manera para poder sobrellevar esta tarea, porque ahora tenemos que proteger a nuestros pequeños y medianos empresarios, a nuestros autónomos, a la familia, en fin, y el turismo como actividad principal y el comercio, que tenemos que empezar a inyectar medios económicos para que podamos salir adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que el mes de abril será un mes en el que tenemos que acostumbrarnos a permanecer casi confinados, y a partir de ahí hay que tener también esperanza. Hay muchos profesionales de la sanidad trabajando para que todo esto pueda salir a satisfacción de todos. Es verdad que se van perdiendo vidas humanas en el camino, y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos nosotros, al gobierno de Canarias. A mí me parece que el propio presidente del gobierno ha estado incisivo a la hora de pedir al gobierno de España el atendimiento necesario, entre otras razones porque Canarias es una comunidad singular, desde el punto de vista de la dependencia de casi todo del exterior. Dependemos del turismo y dependemos de otras aportaciones del ámbito del Estado, y por eso el Estado tiene que estar más presente y con mayor intensidad y fortaleza que nunca. Los pacientes que tienen que ir al hospital de referencia, los conductores que tienen que traer el habituallamiento y las mercancías para nutrir los supermercados y la sociedad gomera, los que trabajan en los barcos respectivos, los médicos que vienen a atender, nada más. Y por tanto, cuando ya tengamos la certeza de que todo esto está remitiendo y hay un control amplio, porque lógicamente no sabemos cuál es la realidad de contagios en ámbitos sociales de sociedades como Tenerife o Gran Canaria, con una dimensión de 800, 900.000 habitantes. Sí sabemos las nuestras, ahí hay que hacer los controles que hay que hacer. En cualquier caso, tenemos que tener la tranquilidad que, a pesar de los inconvenientes, no va a haber ningún problema de colapso, porque hay de 488 camas con respiradores en UCI, y además hay 107 plazas
sin respiradores, pero de alto requerimiento. Y eso quiere decir que tenemos todavía libres del orden de 300 y pico camas. Por tanto, yo creo que las cosas... Estamos preparados. Claro. Con dificultades, sí, efectivamente. Bueno, con dificultades se está haciendo lo mejor posible y hemos visto que los sistemas sanitarios de los que estamos dotados, esta sociedad moderna, las islas, las distintas comunidades autónomas y el país, no están preparados con la dimensión. Hemos visto lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Hemos visto que hay que dimensionar un poco más, ya lo están haciendo otros países, pero yo estoy seguro que España y Canarias, que es una comunidad autónoma con una proyección turística importante, fíjense que en menos de un mes estábamos dándole, primero estamos haciendo la petición para mayor conectividad y que llegaran más turistas a Canarias, 15 millones de turistas, y simultáneamente hicimos una repatriación que prácticamente quedaba en Canarias 8 o 10 mil turistas, ¿no? Y además se ha hecho con mucha elegancia, con mucho tacto, y eso es, lo sé, porque hay muchos turistas que han dicho, oye, muchas gracias, nos han tratado muy bien, volveré en cuanto pueda.